Buen día, jóvenes de cuarto bachillerato, Dios les bendiga. Damos inicio al video número 1 con fecha que se está realizando, abril 27 del 2020. Física general, texto PDF, Física Universitaria, 13ª edición, de los autores Szymanski. Tenemos como título componentes rectangulares de un vector. Este tema pues ya es parte de lo que hemos visto, los métodos para poder sumar vectores, solo que en esta ocasión pues vamos a ver un tipo de problema el cual pues se trabaja con componentes. Ejemplo número 1, dice el problema: sea el ángulo θ el que forma el vector m con el eje x positivo, medido en sentido antihorario a partir de ese eje. Obtenga el ángulo θ para un vector que tiene las siguientes componentes. Y tenemos 4 incisos en los cuales nos dan esos componentes. Vamos a realizar un esquema para poder explicarles de mejor manera. Muy bien, jóvenes, tenemos aquí el inciso A. Vamos a ver las instrucciones. Mx, que sería componente del vector m en x, tenemos acá, como su valor es 8 pies, entonces hacia el lado positivo 8, mi escala es de 2 en 2. Tenemos también la componente y del vector m, que nos indica la teoría, y el vector m es menos 4 en y, o sea, componente en y sería hacia la parte inferior. Entonces, para el inciso A, que lo tenemos ahí, sería que el vector m estaría localizado acá. Vamos a marcarlo aquí. Ustedes saben que un vector tiene componentes en x y en y, entonces este es el vector m. Vamos a poner acá vector m, lo voy a dejar acá. Vector m. Ahora veamos, regresemos a las instrucciones. Dice: sea el ángulo θ el que forma el vector m. Entonces, este es el vector m. Nos ayudaron las componentes para localizarlo. Para el inciso A, dice el vector m que forma el vector m con el eje x positivo, o sea, con este eje. Pero además de eso, nos dan otra información: medido en sentido antihorario. Te dicen medido en sentido antihorario. Entonces, en un reloj análogo, las agujas del reloj van de izquierda a derecha en esta forma. Ese es el movimiento. Entonces, cuando dice antihorario, o sea, entonces quiere decir ese ángulo tiene que ir en el sentido contrario, o sea, si queremos ver de derecha a izquierda, ese movimiento. Entonces, a partir de ese eje, o sea, del eje X positivo. Entonces, si quieren que obtengamos ese ángulo θ. Entonces, tomando eso en cuenta, voy a marcar que el ángulo que me está pidiendo es de acá en sentido antihorario hasta donde llega el vector m. Ese es el ángulo que me está indicando θ, corresponde. Entonces, ese ángulo θ, ¿verdad? Vamos a hallarlo si primero hallamos nosotros este ángulo de acá. Podemos hacerlo de dos maneras. No conocemos el vector m, entonces podemos directamente encontrar m, ¿verdad? Y de ahí, con una de las ecuaciones para encontrar pues componentes, podríamos encontrar el ángulo. Esa ecuación, una de las dos ecuaciones, pues es la que tenemos apuntada, como la voy a poner a escribir aquí abajo, con el vector, ¿verdad? En x es igual, la componente en x es igual a la magnitud del vector. La magnitud, o sea, la medida ese,
¿verdad? Por eso barra de valor absoluto por el coseno del ángulo, ¿verdad?, que forme. Recordemos que ese ángulo no es ese, podría ser ese teta que me está indicando que es desde aquí hasta acá. Pero ¿qué necesitamos conocer entonces? Necesitamos conocer el ángulo, no lo conocemos, la incógnita. Entonces podría venir y tengo el vector solo indicado, v en x, que en este caso sería m en x. Si lo tengo, entonces necesito encontrar m para poder ya optar a ese ángulo despejando. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar m. ¿Y cómo encontramos m? Como se forma un triángulo rectángulo, entonces lo que vamos a realizar es, para encontrar m, que es la hipotenusa, sería m al cuadrado, ¿verdad? Vector m al cuadrado va a ser igual a m en x, que es una de sus componentes, m en x al cuadrado, más my al cuadrado, más m en y, otra componente, al cuadrado. O sea, usando Pitágoras por este triángulo que tengo acá, ¿verdad? Y así puedo encontrar la magnitud de m. Muy bien. O estamos usando, como les repito, Pitágoras. Entonces m va a ser igual a raíz cuadrada, ¿verdad?, de m en x al cuadrado, m en x al cuadrado, más my al cuadrado. Entonces procedemos a sustituir esos valores y nos quedaría m va a ser igual a raíz cuadrada de, ¿cuánto vale m en x? M en x vale 8. En este caso son pies, 8 pies al cuadrado, más, ¿cuánto vale m en y? Vale menos 4. Aquí lo tenemos también, menos 4 pies al cuadrado. Y procedemos a realizar esa operación. Entonces, como no hay mucho espacio, pues voy a trabajar aquí adelante. Sería el vector m va a ser igual a 8 al cuadrado, es 64. Raíz cuadrada de 64 pies al cuadrado, más menos 4 elevado al cuadrado, 16. Sería 16 pies al cuadrado. Muy bien. Ahora realizamos la operación. Nos quedaría m, el vector m, va a ser igual a raíz cuadrada de, si sumamos 64 más 16, nos va a dar 6 y 4, 10, llevo una. 6 y una, 7, y una que va a 8, 80. Va a dar 80 pies cuadrados. Entonces procedemos a sacar la raíz cuadrada de ese valor, ¿verdad?, para ver cuánto obtenemos. Entonces, al sacar la raíz cuadrada nos damos cuenta que es 8.94. Usted tiene su calculadora. Entonces 8.94 pies, ¿verdad? En la potencia se le saca la raíz dividiendo entre el índice, ¿verdad? Ya sabemos. Entonces ahí tenemos el valor de m. O sea que ahora ya podemos trabajar acá y podríamos decir que voy a despejar, porque lo que quiero despejar es teta, para poder encontrar ese ángulo. Muy bien. Procedemos a despejar aquí teta, entonces sería magnitud del vector pasa a dividir y nos quedaría b en x dividido la magnitud del vector v, magnitud de ese vector, ¿se recuerdan? Vectores con
una flecha sobre esa letra y eso me queda igual al coseno del ángulo teta. Luego ese coseno pasa como operación inversa y nos quedaría coseno menos 1. ¿De qué? De lo que ya tenemos de la componente b en x dividido la magnitud del vector. Esto lo estoy realizando con la fórmula general para que ustedes, y eso nos va a quedar igual a el ángulo teta. Entonces voy a colocar aquí paréntesis para que se vea mejor. Entonces ahí tendríamos el despejado, el ángulo teta. Bueno, entonces vamos a meter valores, pero con los datos que nos da el problema. Muy bien, entonces tendríamos coseno inverso menos 1 de b en x. En nuestro caso sería m en x. ¿M en x qué es? M en x sería 8.8 pies. 8 pies dividido la magnitud del vector, pero la magnitud del vector ya lo tenemos, 8.94 pies, ¿verdad? En valor de valor absoluto, porque si hubiera dado negativo, pues nos diga que es positivo. Bueno, entonces igual a el ángulo, a teta. Dejarle el mismo, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, al operar, pies con pies se cancelan, entonces nos tocaría que realizar esa operación. Al haber dividido, entonces obtenemos 8 dividido 8.94, 0.89, y al obtener el coseno inverso de ese valor, de 0.89, nos dará que es 27.13, si lo dejo con dos decimales, 27.13 grados. 27.13 grados. Ese es el valor, ¿verdad? De teta. Acá. Ahora, ¿qué es lo que me haría falta? Pues ya solo, si lo quiero pasar a grados, minutos y segundos, pues ya su misma calculadora lo realiza y entonces nos quedaría 27 grados, 7 minutos, nos quedarían 36 segundos, y ese sería el valor del ángulo teta. Pero ese ángulo teta, ¿a cuál corresponde? Entonces el valor de teta que acabamos de encontrar es este de acá, de aquí para acá. Ese es el valor de ese ángulo teta. Ahora el teta que se refieren acá es, recordemos, en sentido antihorario, ¿verdad? A partir del eje X positivo. ¿Hasta dónde? Hasta donde llega el vector M. Entonces, por ese motivo, ese lo dejé yo con otro color, entonces sería el ángulo teta. ¿Y cómo encuentro ese ángulo teta? Pues lo vamos a encontrar si ya tenemos este, que mide 27 grados, lo voy a hacer con este de acá, 27 grados, 27.13 grados. Entonces, como toda la circunferencia tiene 360 grados, entonces voy a proceder a hacer la resta y encontramos el ángulo teta con las condiciones que nos indica. Muy bien, entonces aquí tenemos ya teta, el teta en color negro, que es lo que me están pidiendo, 360 grados menos el ángulo que encontramos entre el vector m y la componente m en x, que es 27.13 grados. Al restarlo nos da un valor de 332
.87 grados. Si lo convertimos a, queremos saber grados, minutos y segundos, sería 332 grados, 52 minutos y tendríamos 12 segundos. Y ahí tendríamos la respuesta al problema que nos están planteando para el inciso A, y de la misma forma el inciso B, C y D. Se los dejo para que lo estudien.